Muy bien. Buenas tardes, hermanos. Em, Cuando agradecí por sus oraciones por este viaje, se me olvidó decir que, bien, Alex y Eli nos acompañaron y la verdad que fue bueno que alguien de la iglesia, más allá de nosotros, puedan participar en estas actividades. Así que el desafío queda para que algunos hermanos más con el tiempo puedan sumarse y que no sea uno solo que puede disfrutar de esto y experimentar lo que Dios está haciendo y los desafíos. Em, Quería pedir si podían poner la letra de la canción que cantamos recién, esa Por encima del sol. Hubo una frase que no sé, en este momento me hizo pensar, no sé si les pasa que a veces uno lee un versículo o lee una frase y muchas veces de repente algo, en la segunda estrofa ahí, a ver, eh, es ahí arriba, quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. ¿Qué frases? ¿La pensaron detenidamente? ¿Cómo hacemos para fijar nuestros ojos en algo que no estamos viendo? Es todo un desafío, ¿no? Por supuesto que no son ojos físicos, sino es tener la capacidad espiritual de poder mirar más allá de lo que a veces en nuestro entorno podemos ver y que Dios nos desafía a ir más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Y muchas veces nuestros ojos físicos nos llevan a un panorama muy limitado de lo que Dios puede hacer cuando logramos mirar, fijar mis ojos mucho más de lo que yo puedo ver. Y creo que cuando como cristianos, como hijos de Dios, nos proponemos decir, Señor, yo quiero mirar las cosas como vos las ves y tener el panorama que vos tenés y no dejar que todas las cosas estén influenciadas por mi mente, limitada por mi mente contaminada por el pecado y que muchas veces nos hacen ver cosas que no son. Por eso cuando estaba ahí, digo, pero qué frase esa, ¿cuántas veces la habremos cantado? ¿Se acuerdan cuántas veces la cantaron? Yo un montón de veces, y me gusta mucho. Pero me clavó la mirada, el pensamiento en esa frase, y quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Y hermanos, creo que ese es el mensaje que Dios nos deja, que miremos más allá. A veces decimos esta frase, a veces estamos muy arraigados a la tierra que pisamos y no tenemos presente la eternidad que tenemos por delante. Y eso es mirar más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Una de las frases que Eli y Alex coincidirán conmigo que en el Congreso quedó dando vuelta ahí como una de las frases del Congreso que dijo un hermano colombiano, uno de los responsables de la obra, Gilberto Venegas, un hermano que conozco de muchos años. Y uno de sus mensajes, uno de sus puntos, era esta la frase que creo que está por ahí, si la podemos poner. Es una sola y después hay otra que yo me tomé el atrevimiento de agregarle alguna cosita. Pero creo que esa frase logran leerla. A ver, allá en el fondo, ¿quién se anima a decirme lo que dice ahí? Ah, ahí está. ¿Qué frase que suena media rara, ¿verdad? Al decirla. Desacomodarnos para incomodar. Y este hermano utiliza esa frase pensando en la necesidad del movimiento de la iglesia para alcanzar a otros con el Evangelio. Desacomodarnos nosotros, salir nosotros de nuestra propia comodidad para incomodar a la persona que no tiene a Cristo y que se dé cuenta que sin Cristo se va al infierno. Provocar esa incomodidad en la persona, esa insatisfacción, que se dé cuenta que no está bien. Porque saben, hermanos, con el pecado el mundo está cómodo, ¿o no es así?
Por eso pasan tantas cosas y por eso la gente hace tantas cosas. Cosas que no las podemos ni entender y menos aceptar. Pero la gente en el pecado se siente cómoda. Y lo único que incomoda el corazón, ¿qué es? El Evangelio. Y esa fue una de las frases que realmente estuvo bien. Parece que pasa un mensaje, pasa otro, pero siempre hay una frase que sigue dando vuelta ahí. Porque el gran desafío para la iglesia es ese. Desacomodarnos nosotros. ¿Para qué? Para incomodar. Y que la gente pueda pensar en su necesidad espiritual. A veces estamos muy cómodos. Y hermanos, hay que salir y ver las experiencias de otros hermanos en otras partes. Y es muy fácil. En lugares que estamos con mucha comodidad, que tenemos una buena amplificación, aire acondicionado, un montón de cosas, mirar para adentro, ser cristiano y aún quejarnos de cosas que a veces no estamos poniendo nuestros ojos más allá de lo que podemos ver. Por eso el desafío para la iglesia, este hermano decía, es incomodarnos. Desacomodarnos nosotros para poder incomodar a otros, para poder llevarles un mensaje que realmente los haga pensar y salir de su comodidad. Entonces, cuando uno piensa en esto, que es netamente un desafío evangelístico para que la iglesia se mueva hacia afuera, y como bien decía Alex, ser misionero en tu trabajo, en tu lugar de estudio, en tu barrio, en tu familia. Yo pensando en esto y lo que quería compartir con ustedes, le agregué otra frasecita abajo, haciendo un juego para. Yo no soy muy bueno con estas cosas, pero me vino este pensamiento, a ver si está la segunda frase. Desacomodarnos, ¿para qué? Acomodar. Y ¿cuál es el sentido de esto? Porque después que yo me desacomodo y salgo de mi círculo de tranquilidad y comida para llevar el evangelio a otro, tengo que también desacomodarme, ¿para qué? Para acomodar a la persona que se sienta bien, aquel que recibió a Cristo, que viene a la iglesia, que viene a los pies del Señor, acomodarlo en un buen lugar. ¿Se entiende esto? Que esté en un lugar que se sienta confortable, que se sienta protegido, que se sienta cuidado, que se sienta que es parte. ¿Y esa es tarea de quién? Es tarea de todos. No basta solamente con desacomodarnos para incomodar y llevar el evangelio a otros, sino que cuando alguien viene también por aceptar a Cristo y viene a la iglesia, yo tengo que renunciar a mis derechos, a mis comodidades, ¿para qué? Para que el que viene se sienta como en casa. Y cuando llega alguien que vos querés en tu casa y querés que se sienta cómodo, ¿cuál es la frase que generalmente decimos? Sentite como en casa. La pregunta es, ¿en tu casa o en la mía? Sentite como en tu casa. Que tengas la libertad, que te sientas cómodo, que sea un lugar donde te gusta estar. ¿Saben? El libro de Job tiene 42 capítulos. El capítulo 1, los primeros versículos hablan un poco de la bonanza que tenía Job, ¿se acuerdan? De todo lo que tenía Job. Y Satanás le dice, si le tocara sus cosas. Todo ese diálogo ustedes lo pueden seguir. Hay 42 capítulos que hablan del sufrimiento, del dolor, de todo lo que Job estaba pasando. Hay solamente 7 versículos en el capítulo 42 que hablan de esa segunda etapa de la vida de Job. Yo me acuerdo que cuando estaba en los momentos más difíciles de la prueba, muchos hermanos me decían, pensá en Job, Alejandro. Mira todo lo que Job pasó. Sí, yo le decía, está bueno. Pero también me quiero quedar con la segunda parte de Job. Como muchas veces hablamos de la primera, de la segunda. Y bueno, Dios respondió. Pero es así. No solamente la primera parte de la vida de Job. Pero en ese contexto de Job, que está pasando un momento difícil, ahí por la mitad del libro, él empieza a recordar los tiempos de felicidad. Y hay un versículo que quiero leerlo con ustedes, que está en el libro en el capítulo 29.
capítulo 29 de Job, versículo 15. Miren lo que dice Job, de alguna manera, como esa queja que él tuvo hacia Dios y mirando el tiempo pasado. Él dice, Job capítulo 29, versículo 15, yo era ojos al ciego. Job 29, 15. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia. ¿Qué 4 frases? Que podríamos quizás dedicar varios mensajes con cada una de estas frases, pero no lo vamos a hacer. Simplemente pensar en esta actitud, lo que era Job antes y lo que él estaba añorando. Yo era ojos al ciego. Y para hacer ojos al ciego, ¿qué hay que hacer? Desacomodarse. No me puedo quedar con mi comodidad, con mi tranquilidad, sino que alguien que está por cruzar la calle y tiene esa varita y está esperando que alguien que frene el auto, pare, lo ayude a cruzar o venga caminando alguien y lo ayude a cruzar, es pensar que en el otro. Dice Job, yo era ojos al ciego. Y hermanos, quiero en estos minutos que pensemos en esta palabra, integración. Integrar. Es lo que todos necesitamos, ¿sí o no? Sentirnos integrados. Sentirnos parte de un grupo, parte de la iglesia en este contexto. Y para que alguien que no sabe, que no conoce, pueda alguien ser sus ojos, ¿qué necesita? Que alguien se acerque. Y que alguien lo pueda orientar. Y esto lo podríamos llamar como ese discipulado, como esa enseñanza, que el discipulado no empieza en el momento de la persona, mejor dicho, empieza en el momento que la persona acepta a Cristo como Salvador personal. Es un hijo de Dios. ¿Cuánto termina? Después de 7 lecciones de un curso, 8, 9, 10, el discipulado tiene un comienzo, pero nunca tiene un fin. Porque siempre estamos aprendiendo. Siempre tenemos la necesidad de aprender. Y siempre está la necesidad de integrar. Por eso yo te pregunto, piensen por un instante en sus vidas, en su experiencia personal. ¿Quién fue ojos para ustedes en un momento difícil en su vida espiritual? ¿Viene alguien a su mente? Alguien que en un momento fue los ojos que me guiaron porque yo no podía ver. ¿Les pasó eso? Sí. Y si alguno dice, y yo no sé, y capaz que sabes por qué, si decís no sé, es porque a lo mejor no dejaste que alguien te guiara, que quería ser tus ojos, pero quisiste caminar como el ciego nomás. Y el ciego tiene sus límites, por más que tenga su experiencia y tenga su varita, pero tiene sus límites. Y Dios nos llama, queridos, a que seamos ojos, para poder desacomodarnos, para poder acomodar a otros, para que puedan caminar firmes y fieles en el camino de Dios. ¿Se entiende esto? Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Porque si solamente nos preocupa evangelizar, Dios quiera que esa fue la preocupación más grande nuestra, ¿no? Que a veces no es tan así. Pero pongamos que así es. Si la preocupación nuestra sea solamente evangelizar, pero no estamos dispuestos a ser ojos para ayudar al que viene y se sienta como en casa, nos falta, estamos rengueando, por decirlo de alguna manera. Pero también dice, pies al cojo, aquel que no podía caminar. Esto me habla de que no solamente ver, sino saber por dónde andar, por cómo moverse. Y yo tengo muchos recuerdos que no voy a nombrar de hermanos que tuvieron que desacomodarse ellos para poder acomodarme a mí. Les di mucho trabajo. Y acá hay uno que me mira y se ríe.
Les di mucho trabajo, pero valió la pena, eso espero. Ahora, Dios quiere que seamos eso. Yo tuve que dar unas charlas, unos talleres sobre el tema de los campamentos. Y yo definía, para mí, definición de un campamento es un picnic largo. Ahora no se hace tanto, pero cuando éramos niños, adolescentes, y nuestros padres, había más picnic que ahora. ¿Verdad? La iglesia se juntaba mucho más, ahora no hay. Y todas las iglesias, ¿no? Un 1 de enero. Y no había ni que decir nada. ¿Cuántas veces a San José? Era 400, 500 hermanos. Y a mí me gustaban mucho los picnics. Pasaba jugando al fútbol todo el día, pero me gustaba. Y cuando venía un campamento y tenía 14, 15, 16 años que experimentaron con nosotros, que fue muy bueno, pero eran reuniones todo el día. Después fueron aflojando un poquito. Después nos fueron mostrando la pelota de fútbol un poquito más. Pero al principio era brava la cosa. Pero bueno, acá estamos. Y para mí eso fue muy especial. Yo tomé decisiones las más importantes en mi vida en un campamento. Por eso creo en los campamentos, en la bendición que es para la iglesia, el cuerpo de Cristo, en la unidad, el poder compartir tiempos, el poder matear, hermanos. Hay que hacer retiros y no poner tantos peros. Tenemos que estar más tiempo juntos. Es necesario que la iglesia esté más tiempo juntos. Estamos muy desperdigados. Aunque tenemos un montón de actividades, pero actividades que ¿cuánto tiempo compartimos? ¿Cuánto tiempo puedes compartir o conversar con un hermano un domingo grande hasta acá? A ver, tienen un promedio. ¿Cuánto tiempo? Media hora. ¿Con uno? A no ser que te agarre para afuera y te llame. Uno solo. Está bien. Pero si saludás a uno, saludás a otro y aquello, ese promedio no te da. Y una forma, hermanos, de ser ojos al ciego, poder mostrar, y una forma de poder ser pies al cojo, poder enseñar a caminar, es estando juntos. Y de alguna manera Job estaba añorando eso. Y hermanos, el llamado en esta noche es a que veamos la importancia que es de desacomodarnos para poder acomodar a otro, que otro se sienta bien. Y que no sea yo tan exigente para que todas las cosas giren en torno a mí para que yo pueda estar bien. Toda la enseñanza de la Biblia es preocupate por el otro, por el que está dentro de la iglesia y por el que está afuera, para que sea parte de la iglesia. Y hermanos, para aquellos que por alguna razón no están viniendo a la iglesia, no importa los motivos, pero nuestro corazón tiene que estar desacomodado hasta verles acá adentro. Y por eso yo decía de Jejo, es una alegría tenerla acá. ¿Y cuántos creyentes más que están por ahí afuera, sufriendo porque no están viviendo la vida? Saben que su lugar es del pueblo de Cristo. Y la pregunta es, ¿cuánto se incomoda mi corazón por eso? Para que ellos puedan estar otra vez sentados a la mesa del Rey, cómodamente disfrutando de la comunión con Cristo. A los menesterosos, dice ahí Job, era que padre. Aquellos desamparados, aquellos que no tienen familia, aquellos que están solos. ¿Cuánto podríamos decir de esto, no? Hermanos, ¿cuántas casas tienen que ser abiertas para recibir a muchos que están solos? Este es un desafío para la iglesia. Cuando estamos pensando en esto, no tenemos tiempo para pensar en cosas que no vale la pena. Cuando mi casa está abierta para que alguien pueda estar un buen rato y un rato en familia, y pienso en los chicos que son del interior, que están estudiando acá, y cuántas veces están solos y comen un domingo al mediodía como comen el lunes, el martes, el miércoles solos en una pensión. Y no son menesterosos. Quiero usar esta frase.
pero de alguna manera, en el alma, en el corazón, están necesitando una familia que les comparta un tiempo y ser padre para ellos. Y yo lo experimenté. De cuando vivíamos en Progreso, no había dinero para venir a las reuniones. Hermanos que me llevaban a sus casas para compartir un tiempo con ellos. Esto es desacomodarme, ¿para qué? Para acomodar al otro. Y nos tira una frase más. Y yo no quería hablar solamente de eso, tengo un montón de cosas más, pero ahora dice, y de la causa que no entendía. ¿Qué dice? Me informaba con diligencia. Y uno puede darle muchas interpretaciones a esta frase. Uno puede decir, bueno, lo que no entendía bien lo que estaba pasando, con responsabilidad trataba de informarse y no sacar suposiciones de cosas y no decir cosas sin elementos. Y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia. Y yo pienso, hermanos, resumiendo este versículo o esta frase, ¿cuántas veces necesitamos diligencia para entender la necesidad del que está al lado mío? De hermanos a la iglesia. No sacar deducciones, sino, como dice Job, y de la causa que no entendía, me informaba con responsabilidad, con diligencia. No solamente saber por saber, sino saber para qué, para poder actuar. Hay varios versículos que me hacen pensar en esto de lo que quería compartir con ustedes, que ya la integración, de que nos sintamos, hermanos, integrados unos a los otros. La Biblia es un libro de integración, porque Dios quiere integrar al hombre ¿a qué? A su propia persona. Cuando uno acepta a Cristo, somos bautizados en Él, somos puestos en Él, estamos en sus manos. El deseo de Dios es que el hombre y la mujer tengan plena relación experimental con Dios, con Él, que fuimos creados por Él, pero lamentablemente el pecado hizo la distancia, la separación. Y hermanos, gracias a Dios, y lo he dicho muchas veces y lo seguiré repitiendo, gracias a Dios que la unidad de la iglesia no depende de Alejandro ni de ninguno de ustedes. La unidad de la iglesia depende de Cristo. Somos uno en el Señor. Pero queridos, cuidado porque podemos romper la comunión en la iglesia. Y todos nuestros actos, nuestros hechos, nuestras palabras, nuestros pensamientos tienen que apuntar ¿a qué? A la comodidad del otro para que todos podamos sentirnos bien en la casa de Dios. ¿Se entiende esto? No es responsabilidad del liderazgo que haya buen ambiente entre iglesias. Por supuesto que lo es, pero no es únicamente. Hay muchas cosas que a veces decimos, el liderazgo es el responsable, y es cierto, pero también cada uno de nosotros podemos hacer cosas. ¿Para qué? Para que el otro se sienta bien, esté cómodo. El banal ejemplo del aire acondicionado, ¿verdad? Tengo frío, lo apaguen, aunque el otro se esté muriendo de calor. No soy capaz de ponerme un busito y están los dos cómodos. ¿Se entiende el ejemplo? Tan sencillo como eso. Y eso lo trasladamos a otras áreas de nuestra vida, a otras actitudes dentro de la iglesia. Y decimos, che, me pongo el saquito y trato de que el otro esté bien. Desacomodarme para acomodar, para que el otro pueda sentirse bien. Y eso es lo que decía Job, lo que quería, integrar a aquellos que no podían caminar, que no podían ver, que estaban desamparados, integrarlos. Quiero ver algunas actitudes imprescindibles en lo que tiene que ver con la integración y el sentirme integrado y parte de. Y prometo usar solamente
¿Qué me miras, Aurora, así? No, pero voy a prometer y voy a cumplir. 7 minutos. 7 minutos. Actitudes para sentirme parte, integrados y sentirme cómodo y hacer que otro se sienta cómodo. Primero, una actitud positiva. Actitud positiva. Segundo lugar, humildad. Tercer lugar, ¿qué es lo que yo puedo aportar? Pero también, ¿qué es lo que yo puedo aprender? En cuarto lugar. En quinto lugar, cuando me quiero sentir integrado, tengo que entender que tengo mucho para recibir. Quizás tendré mucho para dar después, pero al principio tengo mucho para recibir, mucho para aprender. Y otra actitud, en sexto lugar, que es fundamental para sentirte integrado y parte de un grupo, es que mi presencia tiene que beneficiar al grupo. ¿Se entiende? Los equipos de trabajo, ministerios dentro de la iglesia, actividad adolescentes, limpieza, jóvenes, damas, todo lo que hay a la vuelta. Mi presencia tiene que beneficiar y no esperar que todo eso me beneficie a mí. Y voy a sentirme parte, integrado. Y voy a hacer que otro también pueda sentirse integrado. Y hermanos, cuando hay un espacio integrador, el que integra tiene la actitud correcta y el integrado tiene la actitud correcta, las niñerías quedan de lado. Permítanme esta expresión que es un poquito burda, pero a veces nos enojamos por cosas tan sencillas. Y pasamos por alto la obra de Cristo. Y pasamos por alto el amor que Dios tiene hacia la iglesia. Y nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros por una... Califíquenlo como quieran. Leí en un libro una frase que dice, me quedan 5 minutos, solo una visión de lo eterno mantiene las cosas en su verdadera perspectiva. Solo una visión de lo eterno mantiene las cosas en su verdadera perspectiva. O sea, mirando más allá de lo que mis ojos pueden ver, como Dios ve las cosas. Pero este escritor sigue diciendo, las seducciones de Satanás y el pecado pierden su atractivo cuando vemos las cosas desde la perspectiva de Dios. Lo leo de vuelta. Las seducciones de Satanás y el pecado pierden su atractivo cuando vemos las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Y saben cuáles son las peores seducciones y el peor pecado que Satanás pone en nuestra vida muchas veces? Es el mirarnos el ombligo. Es pensar que yo soy el centro de todo. Es pensar que todo tiene que acomodarse a mí. Y ahí pierdo la mirada de la perspectiva de Dios. Por eso, la visión de lo eterno, como Dios quiere que miremos las cosas, hace que realmente podamos sentirnos integrados. Y termino con el versículo de 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice ahí el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas. Esto es incomodarse. ¿Y saben cómo termina este versículo, el apóstol? Porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y hermanos, ¿te sentís querido dentro de la congregación?
¿Querés y amás a los hermanos dentro de la iglesia? ¿Te podés identificar con las palabras del apóstol? No solamente quisiera presentarles el evangelio, sino también que mi propia vida, desgastarse. Y un día yo estaba sentado y se me ocurrió una idea que me gustaría hacerla. Un día me gustaría que tengamos una reunión que podríamos llamarla de recordación y de aprendizaje. ¿Saben por qué digo esto? Porque me gustaría que hermanos que caminaron antes por este lugar, por esta iglesia, nos contaran muchas cosas que pasaron hasta llegar hasta acá. Porque hay muchas cosas que no se saben. Y no se sabe la incomodidad de muchos para que nosotros estemos cómodos acá. Por eso recordar, saber la historia que tenemos y aprender. ¿Para qué? Para, como decía Job, poder ser los ojos de los que no ven, las piernas de los que no caminan, los padres espirituales de aquellos que están solos, y para tener la sabiduría y la dependencia de Dios, para informarme con diligencia y con responsabilidad de la necesidad del otro, para que, incomodándome yo, pueda hacer que el otro se sienta mejor, para la gloria de Dios. Porque en definitiva, eso fue lo que hizo Jesucristo. Dejó el lugar más cómodo que se podía estar en el cielo, para venir al peor lugar, que fue la cruz, por amor a vos y por amor a mí. Y no se quejó. Solamente dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y queridos, en esta noche, quizás tenemos que hacer como el Señor. Orar y decirle: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Para que realmente saques aquellas cosas que no sirven. Y pueda mirar por encima y mirar aquellas cosas que no se ven, que son las espirituales, que son las que permanecen. Oramos. Señor, en esta noche queremos darte gracias porque tú nos miras con una mirada de amor, con una mirada que puede penetrar y llegar hasta lo más profundo y ver nuestra necesidad. Señor, tú sabes lo que cada uno de los que estamos aquí necesitamos. Padre, ayúdanos como iglesia a ser parte de un cuerpo de Cristo que funcione en armonía, que se ama, que se quiere, que busca el bien del otro. Padre, pensamos en aquellos que no están hoy con nosotros. Señor, bendícelos, toca sus corazones. Danos gracia para poder llegar a ellos. Y Padre, que realmente podamos desgastar nuestra vida por amor a aquellos que son tus hijos y aún aquellos que aún no te conocen. Señor, bendecimos tu nombre. Y queremos en esta hora decirte: aquí están nuestras manos, están nuestros pies, nuestras piernas, nuestro corazón, dispuestos a ser incomodados para poder bendecir y que otro hermano o hermana se sienta cómodo delante de tu presencia. Perdona, Señor, cuántas veces hemos sido egoístas y pensado demasiado en nosotros. Y Padre, que realmente podamos ser tus ojos, tus manos, tus pies, tu refugio en las personas que tú has puesto cerca nuestro, y que tu presencia en este mundo pueda ser notoria gracias a nuestra vida. Bendecimos tu nombre y oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.